Hace 5000 años, antes de que los egipcios construyeran las pirámides, un misterioso pueblo creó algunos de los grandes monumentos del mundo antiguo. Fueron las tribus paganas de la antigua Britania y a lo largo de 30 siglos, hasta la llegada de las legiones romanas, construyeron pueblos de piedra como Skara Brae, grandes tumbas como Maze Howe, montañas de tierra caliza, incluyendo la misteriosa Silbury Hill, y el monumento antiguo más famoso de Europa, Stonehenge. Descubrieron ingeniosos modos de transportar enormes bloques de piedra a cientos de kilómetros. Desarrollaron técnicas especializadas para marcar el paso de las estaciones con asombrosa precisión. Las tribus paganas vivieron en un mundo sin escritura, por lo que se conservan pocos datos sobre la construcción de estructuras tan extraordinarias. Pero 50 siglos después, las evidencias de sus logros permanecen escritas sobre la tierra. Ahora, un equipo de expertos intentará descifrar el misterio de estos monumentos y verlos como fueron cuando se construyeron hace miles de años. Entrar en esta tumba es difícil, sucio e incómodo. Hay que gatear, hay que inclinar la cabeza con humildad para entrar en un mundo diferente. Usando lo último en animación por ordenador y las más modernas investigaciones, el mundo perdido de la Gran Bretaña pagana volverá a la vida. Mundos perdidos, los paganos. En el extremo septentrional de Escocia, donde el océano Atlántico se encuentra con el Mar del Norte, están las Islas Órcadas, tan inhóspitas como remotas. Pero a pesar de su lejanía, estas islas estuvieron habitadas desde el amanecer de los tiempos, y sus pobladores dejaron algunos de los mejores ejemplos de construcción de la Edad de Piedra hallados en el mundo. Cazadores, recolectores errantes se establecieron aquí hace 6000 años. Cultivaron la tierra y se hicieron agricultores. Sabemos poco de su vida cotidiana, pero en las ruinas que se conservan hay rastros de su mundo. Círculos de piedra que calculan los ciclos del año solar. Tumbas diseñadas para que los vivos entraran en contacto con el mundo de los muertos. A la gente que los construyó les llamamos paganos, pero puede que nunca sepamos cómo se llamaron a sí mismos. Lo que sí conocemos es que sus creencias les impulsaron a hacer extraordinarias construcciones mucho antes de que se erigieran los grandes edificios de Grecia y Roma. El aspecto real de estos monumentos siempre ha sido un misterio. El rastro de este pueblo estuvo perdido u oculto durante siglos. Pero en el invierno de 1850, una inesperada tormenta azotó la costa de las Islas Órcadas. En un lugar llamado Skara Brae, el viento y las altas olas arrancaron la hierba de un montículo. Cuando pasó la tormenta, los lugareños descubrieron unas ruinas surgidas de la arena. Eran los restos de un pueblo pagano del Neolítico, la Edad de Piedra. Para la arqueóloga Erika Gutman, Skara Brae es más que unas ruinas. Es la entrada a un mundo perdido. Es absolutamente sorprendente, porque los arqueólogos estamos acostumbrados a ver ruinas de vida efímera. Hallamos rastros apenas perceptibles, pero aquí nos hemos encontrado con este enorme pueblo. No son construcciones individuales, sino todo un pueblo del Neolítico. Las pruebas dicen que este asentamiento tiene unos 5000 años de antigüedad, siglos más que las pirámides egipcias. La mayoría de las casas del Neolítico eran de madera y se pudrieron hace mucho tiempo. Pero en las Islas Órcadas apenas había árboles y la necesidad hizo que las casas se construyeran de piedra. Estos son losas de las Órcadas. Es una roca sedimentaria, lo que significa que estuvo dispuesta en finas capas. Se crearon bajo el agua. Al romperse, se formaron estas lanchas de piedra. Los pobladores disponían de este material de construcción natural, y tiene sentido que prefirieran usarlo en vez de una madera que escaseaba. El pueblo está formado por 8 casas circulares.
Los muros se construyeron con piedras unidas sin mortero. La técnica del muro de mampostería sin mortero es muy efectiva. Como vemos, es muy sólida porque el edificio sigue en pie después de 5.000 años. No se puede decir lo mismo de muchos de los edificios que se levantan hoy. Todas las casas de Skara Brae se construyeron siguiendo el mismo diseño básico. El lugar central era el hogar, el fuego. Construido en el muro más alejado estaría lo que los arqueólogos suponen que fue un espacio para almacenaje, mientras que en las paredes laterales habría unas estructuras que pudieran acoger camas. Los arqueólogos no saben cuántas personas vivieron en esta casa, pero creen que pudo albergar a una gran familia que habría vivido en condiciones de estrechez para las costumbres modernas. Fue una comunidad muy unida. Los edificios comunicaban a la gente. Las casas estaban conectadas a través de estrechos corredores cubiertos de piedra. Era posible pasar de una a otra sin salir al exterior. El historiador Ronald Hutton tiene que agacharse para entrar y descubrir por qué sus habitantes lo construyeron así. Hay dos buenas razones para que hubiera largos y estrechos pasillos, como este en las casas del Neolítico. En primer lugar, para que el invitado quedara impresionado al acercarse al espacio personal de su anfitrión. Y en segundo lugar, en caso de ser un enemigo, es difícil andar agachado con la cabeza levantada, sabiendo que en el otro extremo había gente esperándolo para decapitarlo o darle un golpe. Lo más extraordinario de estos edificios es su ubicación. A primera vista parecen haber sido excavados en el suelo, pero no es así. De hecho, todo el pueblo se construyó cavando en un vertedero, un montículo de residuos dejados por pobladores anteriores. Era basura prehistórica, y eso incluye todos los residuos del hogar, ceniza, carbón vegetal y desperdicios de la comida. Es importante recordar que dividían la basura. El material más sucio estaba en un extremo del poblado, donde dejaban los excrementos animales y humanos, y en medio de la ciudad dejaban el material más limpio. Esta forma extrema de reciclado tenía enormes beneficios prácticos. Usaron materiales de desecho para construir sus casas porque era un buen aislante. También los mezclaban con arcilla, lo que daba solidez a la estructura. Ayudaba a mantener unido el edificio. Estas edificaciones están tan bien conservadas que nos dan pistas sobre cómo las construyeron los paganos de las Órcadas. El muro va ascendiendo y se va estrechando a medida que sube. Al final, incluso podría haber tenido forma de cúpula, pero creemos que es más probable que fueran techos de madera o de huesos de ballenas, recubiertos después con turba. Ahora podemos mostrar cómo eran las casas de estos misteriosos paganos cuando las construyeron hace 5.000 años. Todas siguen el mismo diseño básico. Una habitación de unos 40 metros cuadrados, la mitad de un moderno apartamento neoyorquino. Un aparador de piedra situado al otro lado de la entrada con una cama a cada lado y un gran hogar en el centro. Los muros iban inclinándose hacia adentro hasta converger en las vigas del techo cubiertas de turba. Construidas en un vertedero y comunicadas por pasillos techados, las casas parecerían desde fuera montículos bajos, interrumpidos solo por los techos de turba. Los paganos que vivieron en estas casas ayudaron a construir, casi con toda seguridad, uno de los monumentos prehistóricos más desconcertantes de las Órcadas, el Anillo de Brodgar. Enorme círculo de piedra a 10 kilómetros al sur de Skara Brae, Brodgar pertenece a una clase especial de círculos conocidos como henge, anillos de piedras encerrados dentro de una zanja y un talud de tierra. Este es uno de los más grandes del mundo.
Para mí, el uso obvio de este gran espacio abierto es el de meter a mucha gente para que pueda ver lo que ocurre. Casi con toda seguridad fue centro de reunión de multitud de personas en ciertas épocas del año, las grandes fiestas de las estaciones, para intercambiar ideas, celebrar rituales religiosos, comerciar y conocer gente nueva. Así podían encontrar pareja y casarse y juntarse para todo lo que necesitan hacer una gran cantidad de personas. Es sorprendente cómo este pueblo logró construir algo tan grande como el Anillo de Brodgar sin herramientas modernas o máquinas elevadoras. Solo cavar la zanja significó retirar 11.000 toneladas de roca, suficientes para llenar 2 piscinas olímpicas. Este proyecto necesitó de todos los isleños sanos durante un largo periodo de tiempo. Pero más asombrosa aún es la razón de su construcción y lo que representaba este círculo. El hecho de que sea un círculo de piedra ya es muy importante. Hace 5.000 años a los habitantes de las islas británicas les fascinaban las formas redondas. Posiblemente porque así podían ver el horizonte, porque el horizonte es un círculo natural. Estos monumentos se correspondían con él, reflejando el entorno. Puede que el Anillo de Brodgar se construyera como modelo del paisaje de las Órcadas. Las piedras llegaron de rincones de toda la isla y es posible que cada pequeña comunidad erigiera su propia piedra para representar a su pueblo. Hoy solo quedan 27, pero los expertos creen que debió ser algo así. 60 enormes piedras rodeadas por una zanja. Detrás del foso se alzaba un talud de arena de 3 metros que cercaba todo el lugar. El Anillo de Brodgar habría enviado un mensaje a las futuras generaciones de que ese terreno pertenecía por siempre a los constructores y a sus descendientes. Las pruebas sugieren que los paganos de las Órcadas tuvieron una relación muy estrecha con sus muertos. Las tumbas que construyeron eran entradas a un inframundo olvidado. Hace 50 años, un agricultor de la isla de South Ronaldsay, en las Órcadas escocesas, estaba cavando en un montículo cercano a la cima de una colina cuando descubrió la entrada a una cámara subterránea. 30 cráneos humanos le devolvían la mirada. Cuando se excavó la tumba se encontraron los restos de 342 personas, pero ninguno era un esqueleto completo. Alguien o algo había esparcido los restos alrededor de la tumba. Intentando descubrir la razón, Ronald Hutton entra en la cámara funeraria. Entrar en esta tumba es difícil, sucio e incómodo. Pero así fue diseñada. Hay que gatear, hay que inclinar la cabeza con humildad para entrar en un mundo diferente. Una vez dentro, la tumba se abre en una sala alargada con una gran cámara en cada extremo y pequeñas cámaras laterales a ras del suelo. Aquí se encontraron pilas de huesos e hileras de cráneos. Ronald cree que esto prueba que los paganos regresaban a menudo para manejar los huesos de sus antepasados. Lo normal era que hubieran traído antorchas, aunque parece que no era así, por lo que se habrían tropezado con los muertos en la oscuridad. En el mejor de los casos, se habrían topado con la misteriosa visión de un cráneo o un hueso detrás de otro. Establecían contacto con los muertos de forma muy íntima, muy física. Pero ¿por qué este pueblo sintió la imperiosa necesidad de estar cerca de sus muertos? La respuesta parece estar en la temprana edad a la que muchos murieron. Los estudios han revelado que pocos pasaron de los 25 años. La mayor parte de esta población estaría compuesta por niños y adolescentes. Dependerían desesperadamente de la tradición oral, de historias y leyendas de lo que habría ocurrido antes, para tener sensación de continuidad. La vida de los enterrados aquí debió ser muy corta. Eso explica el gran poder de los muertos.
La ausencia de cuerpos completos significa que los esqueletos debieron ser separados y arrancados de la carne antes de meterlos en la tumba. Entre los restos humanos se encuentran pistas de cómo debieron hacerlo. Cráneos y garras de águilas marinas. Parece que las águilas fueron una parte esencial de los rituales funerarios paganos que se celebraron aquí. Podría ser que los cuerpos, después de la muerte, fueran picoteados por estas aves. Los huesos habrían quedado limpios y serían introducidos después en las tumbas. Así se podrían manejar, usar en ceremonias y en rituales. Puede que incluso el águila fuera el símbolo de toda la comunidad, el pueblo del águila. Hoy esta necrópolis es conocida como la tumba de las águilas, pero cuando se construyó sirvió tanto de templo como de enterramiento. Uno de nuestros problemas a la hora de estudiar el Neolítico es cómo llamar a estos lugares. Les llamamos tumbas, pero no es correcto en el sentido moderno de la palabra porque son los templos de la época. Eran lugares sagrados. Podría ser que los propios muertos fueran transmisores, por lo que usarían los huesos como teléfonos móviles para contactar con dioses y diosas. Ahora podemos reconstruir la tumba de las águilas como fue cuando las tribus paganas venían a estar en íntima comunión con sus muertos. Divididos en 3 espacios por losas verticales en los muros a cada extremo de la tumba había compartimentos, uno de los cuales estaba lleno de huesos humanos. Las cámaras del extremo occidental albergaban decenas de cráneos y muchos más bordeaban los muros junto a pilas de huesos. Colocados entre los restos humanos estarían los huesos y cráneos de las águilas. El único modo de entrar o salir de la tumba era a través de un estrecho y largo pasillo. De vuelta al mundo de los vivos. Es más luminoso. Pero la tumba de las águilas no es el único ejemplo de enterramiento pagano en las Órcadas. A 30 kilómetros al norte hay un lugar que guarda aún más secretos sobre los ritos funerarios y la religión de los paganos. El montículo de Maze Howe. La arqueóloga Erika Goodman lo investiga. Es un lugar increíble. Una de las cosas que más me sorprende es lo delicada que es la mampostería. En Skara Brae era más vasta. Eran losas de piedra arrancadas de la playa y algunas no eran más que guijarros. Pero aquí está todo labrado. Se pueden ver las marcas de la cantería. Se ve por dónde cortaron los bloques de piedra. Maze Howe es la tumba más grande de las Órcadas. Construida hace 5.000 años, está formada por enormes losas de piedra, algunas con un peso superior a 30 toneladas. De aproximadamente 5 metros cuadrados, con cámaras laterales más pequeñas en mitad de las paredes izquierda, derecha y posterior, la planta reproduce las casas de Skara Brae. Esta tiene más o menos el mismo tamaño y forma que las casas de Skara Brae. Y no solo eso, cuando se entra en la tumba, vemos un punto central donde habría estado el aparador. También hay cámaras a cada lado, en el mismo sitio en el que estarían las camas en la casa de Skara Brae. Lo único que falta es el hogar. Las similitudes entre la tumba de Maze Howe y las casas de Skara Brae demuestran que los paganos creían en una relación especial entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Otro aspecto central de la religión pagana era el ciclo de las estaciones. Pagano significa habitante del campo, y su dependencia de la tierra hacía que fueran muy conscientes de su lugar en el mundo natural. Atribuían un significado especial a los cambios de las estaciones. Daban una gran importancia a los solsticios de verano e invierno, cuando se dan los días más largos y cortos del año, y a los equinoccios de primavera y otoño, los 2 momentos del año en que día y noche duran lo mismo. Las pruebas se pueden ver en la tumba de Maze Howe. Está deliberadamente diseñada para marcar uno de estos acontecimientos estacionales del año.
Un día, en el solsticio de invierno, la luz del sol entraría por este pasadizo e iluminaría el fondo de la tumba. Los constructores del Neolítico lo diseñaron a propósito para captar ese momento. Para el pensamiento pagano, los solsticios eran muy importantes. Para los paganos, el invierno era el momento de los muertos, la estación en la que los campos estaban yermos. El solsticio de invierno marca el fin del mismo. Llevando la luz a la tumba, los paganos buscaban la ayuda de los antepasados, esperando asegurarse el regreso de la primavera. Pero para captar la luz del sol en pleno invierno, los constructores de Maeshowe necesitaban alinear perfectamente el túnel de entrada de la tumba. Las 4 grandes piedras de las esquinas de la cámara brindan una pista. Los pilares son un enigma. No ofrecen apoyo estructural a la tumba, sugiriendo que su utilidad pudiera residir en su parecido con menhires. El arqueólogo Martin Carruthers cree que las 4 piedras podrían formar parte de un círculo que en su día estuvo al descubierto. Puede que aquí fuera hubiese una serie de piedras formando un círculo anterior a la construcción de la tumba. Y puede incluso que los pilares que hay dentro de la cámara se originaran aquí, en un círculo de piedra, y se incorporaran después al lugar del enterramiento. En el entorno de Maeshowe, los arqueólogos han encontrado agujeros que posiblemente albergaron menhires. Parece probable que las 4 piedras, ahora dentro de la tumba, estuvieron en el centro de un círculo y alineaban el anillo con el solsticio de invierno. La tumba se construiría a su alrededor con el túnel de entrada perfectamente alineado con los últimos rayos del sol. Con el tiempo, el círculo de piedras desapareció y solo quedó la tumba. Es evidente que la comunión con los muertos fue una parte esencial de la vida pagana, y sus elaborados rituales funerarios son la base de una nueva teoría sobre el mundo perdido del más desconcertante de todos sus monumentos, Stonehenge. Stonehenge, en el sur de Inglaterra, es uno de los monumentos paganos más famosos del mundo. Pero su uso ha dejado perplejas a generaciones de investigadores y visitantes. Ahora un equipo de expertos desvelará el aspecto de Stonehenge en su apogeo e investigará una nueva teoría sobre su construcción. Quieren descubrir si formó parte de un complejo mucho mayor, ahora olvidado, y que sirvió de entrada al reino de los muertos. La arqueóloga Erica Goodman ha descubierto una primera pista, pruebas de que hace 5000 años se celebraron ritos funerarios mucho antes de que llegaran las piedras. Cuando llegamos a Stonehenge, lo primero que vemos es un espléndido conjunto de piedras. Pero lo primero que se construyó fueron este pequeño terraplén y la zanja. Parece que sirvieron para algún tipo de ritual. Lo sabemos porque al final de la zanja encontramos pequeños escondites de cosas importantes, como cráneos de ganado, cerámica y otros objetos. Muchos arqueólogos creen que los paganos asociaban los cráneos de ganado, como los encontrados en la zanja, con la muerte. Y las excavaciones en Stonehenge han demostrado que el lugar se usó en ceremonias crematorias antes de que se levantaran las piedras. Las primeras en llegar fueron las de dolerita, traídas desde las colinas Preseli en Gales, a más de 300 kilómetros. Un lugar que el arqueólogo Mike Pitt cree que tuvo un significado especial para los paganos. Esta es una de las grandes maravillas del mundo antiguo. No parece muy grande, pero no hay ningún otro lugar en el mundo en que gente con ese nivel tecnológico y hace tanto tiempo transportara piedras tan grandes hasta un sitio ritual.
Debemos imaginar que había algo en el lugar de donde provenían que le daba un trascendente poder mágico a este emplazamiento religioso. Una de las cosas que nos viene a la mente es que si miramos en esa dirección, que es de donde vienen las piedras, donde está Gales, estamos mirando hacia el sol poniente. Puede que implique algún simbolismo relacionado con los muertos y los antepasados, y apunta hacia donde se pone el sol, donde viven los antepasados. Trayendo las piedras de Gales, proporcionaron a Stonehenge un vínculo simbólico con el mundo de los muertos. Y entonces, 200 años después, ocurrió algo extraordinario. Stonehenge pasó por un vasto programa de reconstrucción. Los menhires de dolerita fueron resituados y rodeados por un círculo protector de enormes piedras llamadas sarsens. Mientras a pocos kilómetros de distancia se construyó un anillo casi idéntico pero de madera. Entonces hubo dos henge, uno de piedra y otro de madera. El Woodhenge original se pudrió hace mucho tiempo, pero la localización precisa de sus 168 postes está marcada ahora por sólidos pilares de hormigón. Habría unos 100 postes de roble. Parecería un bosque artificial. Los propios postes eran importantes. Quizá algunos tenían corteza, otros estaban tallados, pintados, decorados, o quizá tendrían cosas colgadas. Usando los datos recopilados por los arqueólogos, ahora es posible recrear Woodhenge como habría sido para los paganos que rendían culto aquí hace 4000 años. La disposición de los postes y el tamaño del círculo de Woodhenge guardan un gran parecido con Stonehenge. El lugar también está rodeado por una zanja y un terraplén. Pero una gran pista de la importancia de Woodhenge es que la entrada está alineada con el sol naciente del solsticio de verano. Hay algún tipo de significado simbólico en todo esto. Tenemos los cráneos del ganado asociados con los megalitos, y quizá los postes de madera tienen más que ver con la vida. La madera es vida, y la piedra es muerte. Para los paganos, la madera era viva y cálida, como el cuerpo cubierto de carne. La piedra era fría y dura, como los huesos de los muertos. Parece probable que Woodhenge simbolizara la vida y Stonehenge la muerte. Una vía ceremonial uniría ambos lugares. El historiador Ronald Hutton cree que podría haberse usado para complejas procesiones funerarias. Los paganos habrían partido de Woodhenge y seguirían la dirección del sol, viajando junto al cercano río Avon con destino a Stonehenge. El agua, como este río Avon, era muy importante para los monumentos del Neolítico. Se encuentra cerca de muchos de ellos. Quizá porque es un elemento extraño, conecta a la gente y la separa, preserva la vida y la quita, crea y destruye. Quizá esta esencia de muerte y vida es exactamente de lo que tratan estos monumentos. La procesión seguiría el río hasta llegar a la avenida, una calzada que conducía a Stonehenge. Hoy poco queda de ella, pero Ronald cree que pudo haber estado flanqueada por piedras alineadas. No sabemos exactamente cómo era la avenida que llevaba hasta Stonehenge. Desapareció hace mucho tiempo. Pero es posible que se pareciera a esta, no muy lejos de Avebury. Sin embargo, tendría la función de todo camino procesional en cualquier religión. Permitir que los seres humanos pasaran de un mundo interesado por la vida terrenal a otro más preocupado por lo sobrenatural. Antes de llegar a su destino, la avenida gira abruptamente hacia el oeste, acercándose deliberadamente a Stonehenge en dirección a la puesta de sol. Habiendo empezado en Woodhenge al amanecer, parece probable que la procesión llegara a Stonehenge al ocaso. Aquí los paganos habrían celebrado el paso del recién fallecido al mundo de sus antepasados.
El trabajo en Stonehenge duró milenios, pero su círculo de piedra fue construido en pocos años. Con los siglos, muchas de las piedras cayeron o fueron retiradas, pero ahora podemos reconstruirlo como habría sido para los paganos que lo usaron en sus ritos funerarios hace milenios. En el centro del anillo habría una herradura de 5 trilitos, 2 megalitos con un dintel encima. Rodeaban a 19 piedras más pequeñas que a su vez estaban rodeadas por el famoso círculo de enormes piedras sarsen, coronadas por un anillo continuo de dinteles curvados. Stonehenge y Woodhenge habrían dominado el paisaje local. Pero a solo unos kilómetros al norte hay otro monumento que ha desafiado toda explicación. Una enorme colina artificial que los arqueólogos calculan que requeriría de 18 millones de horas de trabajo para construirla. Silbury Hill. A pocos kilómetros al norte de Stonehenge está Silbury Hill, el montículo prehistórico más grande de Europa. Creado por los paganos hace unos 4.500 años, tiene una altura de 40 metros y es más antiguo y alto que algunas de las pirámides egipcias. Pero como las pirámides, ¿guarda algún secreto en su interior? La gente suele asociar los grandes montículos con tesoros enterrados. Durante cientos de años también se han buscado en Silbury Hill, pero aunque se han excavado tantos túneles en la colina, hasta ahora no se ha encontrado rastro de tesoro alguno. A pesar de siglos de excavaciones, no se han encontrado tesoros ni tumbas. Silbury Hill parece ser solo un sólido montículo de tierra caliza. La razón de su construcción sigue siendo un misterio, pero puede ofrecer pistas de cómo se hizo. Debió ser un increíble logro tecnológico para la gente del Neolítico. No tenían metales con los que trabajar. Tuvieron que excavar con astas y escápulas los omóplatos del ganado que usaron como palas. Los arqueólogos calculan que se necesitarían 700 hombres durante 10 años para excavar y dar forma a los 255.000 metros cúbicos de tierra que constituyen la colina. Probablemente se construyó en 2 fases. Cuando se levantó la primera, solo medía 5 metros de altura, pero después, en la segunda fase, se alcanzaron los 36. Es enorme y la pendiente es muy pronunciada. Contrasta abiertamente con el perfil bajo de las colinas de alrededor. Pero hacer una colina era todo un reto. No se pudo levantar algo así simplemente apilando tierra y escombros porque se desmoronaría. Se hizo cuidadosamente para conservar la forma cónica. Puede que Silbury Hill no fuera circular, sino que se construyera como un polígono, posiblemente de 9 lados. Muros externos de tierra caliza se inclinarían hacia el interior en un ángulo de 60 grados para buscar la máxima estabilidad. Estarían unidos por muros radiales construidos hacia afuera desde el centro del montículo. Los huecos se rellenarían con piedras y escombros. Es posible que el montículo se levantara como una serie de plataformas escalonadas, pero los últimos estudios arqueológicos sugieren un método diferente. También se me ocurre que lo levantaran en espiral. Hay pruebas arqueológicas que demuestran la construcción de este montículo de esa forma. El transporte del material sería más fácil a través de rampas que de escalones. La forma espiral también pudo tener una importancia religiosa. La espiral es uno de los grandes símbolos artísticos de la época y trazando un camino así hasta la cima, la gente estaría caminando literalmente por una espiral. El camino en espiral habría hecho la colina más fácil de construir y más apropiada para las procesiones religiosas. Pero puede que haya también un vínculo entre Silbury y el paisaje circundante que podría explicar la razón de su altura. Cerca se encuentra el mayor círculo de piedra del mundo, Avebury. Silbury Hill también está cerca de otros emplazamientos paganos. West Kennel Long Barrow,
y el santuario. El historiador Ronald Hutton quiere investigar una nueva teoría, que Silbury Hill podría haberse usado también como plataforma señalizadora que coordinara ceremonias simultáneas en los diferentes lugares. Es una idea que nunca se ha probado hasta ahora. La teoría dice que desde cualquier parte del entorno de Avebury se puede ver la cima de Silbury Hill. Para comprobar la teoría, la arqueóloga Erica Goodman se dirige al túmulo de West Kennel Long Barrow. El túmulo contuvo los restos de unas 50 personas y es uno de los montículos funerarios mejor conservados de las Islas Británicas. También es uno de los más grandes, tan largo como un campo de fútbol y la mitad de ancho. Este es el túmulo de West Kenneth Long Barrow. Vamos a buscar a Ronald. Sí, puedo verlo sosteniendo la bandera roja. La siguiente parada es el santuario. Probablemente un bosque de postes de madera, el santuario no fue tanto una estructura como un lugar de rituales donde se clavaban árboles recién talados. Estoy en el santuario. Allá a lo lejos imagino la silueta de Ronald contra el cielo. Es interesante porque si Silbury Hill fuera un poco más baja, Ronald se perdería contra las colinas del fondo, pero así puedo verlo con claridad. La última parada es Avebury, el mayor círculo de piedras del mundo. Un anillo gigante de 98 megalitos que encerraba 2 círculos más pequeños. Es probable que fuera el lugar ritual más importante de la zona. Para que la teoría funcione, debería verse la bandera de Silbury Hill, pero dentro del anillo no es posible. Erika solo puede divisarla cuando sube al terraplén externo del círculo. Desde lo alto del terraplén lo veo muy bien. De hecho, su silueta se recorta contra el cielo. Se puede ver cómo Silbury Hill se alza en el horizonte a más altura que las colinas circundantes. La teoría de Ronald funciona. Quizá podría ser un puesto de señales. Que Silbury Hill sea visible desde los 3 lugares sugiere que durante ciertas épocas del año podría haber sido el punto central de una serie de ceremonias simultáneas. Avebury, West Kenneth y el santuario podrían haber seguido el ejemplo de lo que estaba ocurriendo en Silbury. Lo que sucedía durante esas ceremonias sigue siendo un misterio, pero Ronald Hutton cree que hay una prueba más que da peso a su teoría. He tenido otra idea. No cubrieron la piedra caliza de Silbury con nada. Era así una montaña brillante de luz. Una colina iluminada por el sol y la luna que se podía ver a kilómetros. Si esta teoría es correcta, en tiempos de los paganos, Silbury Hill no tendría hierba como hoy, sino que sería una montaña reluciente hecha por el hombre con un sendero en espiral. Cualquier cosa sobre ella habría sido vista desde kilómetros. El magnífico montículo de Silbury Hill sobrevive como uno de los grandes monumentos de la Gran Bretaña pagana, pero llegó de un mundo perdido para siempre. En la costa sur de Inglaterra hay otra colina, el espectacular Maiden Castle. En los siglos posteriores caería en manos del ejército invasor romano y sería testigo del final del mundo de la Gran Bretaña pagana. Maiden Castle, en el sur de Inglaterra, es el mayor poblado fortificado de Europa. De tamaño considerable, las defensas de este enorme bastión parecían inexpugnables. Pero nada detenía a la mayor fuerza de combate del mundo antiguo, el ejército romano. Hoy solo quedan los erosionados terraplenes. Pero durante miles de años, Maiden Castle fue un tesoro militar pretendido por las tribus paganas de la época de Stonehenge hasta el final de la Edad del Hierro, cuando cayó bajo el yugo romano.
Estos terraplenes son enormes. Allí tenemos uno que baja hasta una zanja profunda y sube hasta otro enorme aquí. Y este está a 22 metros por encima de la zanja. La construcción requirió de un enorme esfuerzo, igual que debió serlo atacar el poblado por esta pendiente. Normalmente el punto más débil de cualquier bastión es la entrada, pero Maiden Castle estaba diseñado con una sorpresa para los invasores. Esta sería la entrada occidental a la fortificación. Y si ahora parece un confuso grupo de montículos, habría resultado mucho más confuso para los atacantes que se acercaran. La idea es que los desorientaran en esta especie de laberinto para dificultarles el ataque. Ahora podemos devolver la vida a las defensas de Maiden Castle y descubrir por qué fue considerada la mayor fortaleza de la Gran Bretaña pagana. 3 anillos concéntricos de zanjas y terraplenes rodeaban el recinto. Encima del último habría una empalizada. Un pasillo a lo largo de la parte superior les permitiría la vigilancia y serviría como plataforma para la principal defensa de la fortaleza: los lanzadores de piedras. 2 torres vigías se erigirían a ambos lados de la entrada como protección añadida contra los enemigos que amenazaran la puerta. Cuando los romanos lo invadieron en el 43 después de Cristo, Maiden Castle estaba ocupado por la tribu Durotrige, caciques de gran parte del suroeste de Inglaterra. Mineros y trabajadores del hierro eran una poderosa confederación de tribus e incluso acuñaban su propia moneda. Pero ahora se enfrentaban al ejército más temido y preparado de la época. Un ejército que poseía una enorme ventaja tecnológica. Usaban ballestas. En el cercano museo del condado de Dorset se conservan pruebas de su eficacia en los restos de 2 soldados paganos encontrados en el lugar. Había numerosas tumbas de guerreros de la Edad del Hierro y unos 10 cuerpos tenían cortes de espada en la cabeza. Cortes muy profundos. Mostraban golpes en el cráneo y uno de ellos incluso tenía una flecha de ballesta clavada en la columna. Pero para alcanzar a los defensores de Maiden Castle, la flecha debía haber superado 3 enormes terraplenes. Para comprender el alcance de la ballesta, el historiador Ronald Hutton busca una réplica que funcione. ¿Cuántas de estas máquinas habría usado una legión romana? Cada legión tenía 60 piezas de artillería. Habría 60 alrededor de la colina. Hasta el final de la Edad Media, la ballesta fue el arma más compleja construida. Pero su mecanismo es sencillo. La cuerda del arco se tensa usando un par de cabrestantes y un mecanismo dentado llamado trinquete, lo que le proporcionaba más potencia que el músculo humano. Se carga una flecha y se dispara. La saeta de una ballesta podría volar a más de 170 km/h y alcanzar más de 400 metros. Dios mío, apenas he podido verla. La ballesta permitió a los invasores romanos lanzar flechas sobre Maiden Castle, lejos del alcance de las ondas de los defensores. Las ondas tienen un alcance muy limitado. Las ballestas romanas, por el contrario, superaban la distancia de las ondas que se usaban en la época. La altura y la distancia de los terraplenes no habrían sido suficientes para luchar contra los romanos. Los defensores no tendrían una clara visión del campamento romano ni siquiera desde lo alto de la empalizada. Y con solo 200 metros, sus ondas no habrían cubierto ni la mitad del alcance de las máquinas romanas. La ballesta podía lanzar un proyectil sobre los terraplenes y la empalizada hasta el corazón de Maiden Castle. La muerte llegaría a los defensores literalmente caída del cielo. A mediados del siglo I de nuestra era, la mayoría de los 50 poblados fortificados habían sido conquistados por las legiones romanas. La vida de los britanos se vio transformada totalmente por el influjo de las ideas del Imperio Romano. Pero incluso antes de la conquista, muchos monumentos y asentamientos paganos quedaron olvidados porque la gente que los había construido había cambiado.
El poblado de la Edad de Piedra de Scarabray, el Gran Círculo de Brodgar y la Tumba de las Águilas llevaban abandonados muchas generaciones. La pericia constructiva que creó alineamientos estivales e invernales en Maze Howe y Woodhenge se habían perdido con la evolución de las religiones. Incluso Stonehenge, el mejor de los monumentos paganos, se convertiría en curiosidad de viajeros, un enigma que cautivaría y confundiría a eruditos a partir de la Edad Media. Por su parte, la misteriosa Silbury Hill y la gran fortaleza de Maiden Castle serían usadas por los romanos para sus propios templos y asentamientos. Mientras estos lugares se venían abajo, desapareció todo conocimiento de ellos y de lo que representaban. Solo ahora, muchos siglos después, estamos redescubriendo estos mundos perdidos.